Buenas tardes, estudiantes de ciclo 3 del Colegio Integrado de Fontibón. El día de hoy presentamos en este video la síntesis del tema soberanía alimentaria y la introducción al tema tejidos vegetales. Bienvenidos. A partir de esta infografía que encontramos en la página de Justicia, Derecho, Justicia y Sociedad, podemos realizar una discusión acerca de las vivencias que tuvimos durante la pandemia respecto a la seguridad alimenticia. Por un lado, ¿cómo identificamos que fue concebido el campesino en este contexto? Si fue un sujeto de derecho y sus derechos fueron garantizados, o si por el contrario se brindó más apoyo a las grandes superficies que obligaron a los campesinos a cerrar sus mercados. Bueno, también darle la discusión sobre el aumento de la importación de alimentos que se vio en nuestro país y creo que en varios países del continente y cómo esto nos evidencia una política de alimentación que está siendo asesorada por grandes superficies. No son la alimentación tradicional que hemos tenido como región, sino que son em, políticas asesoradas por estas empresas muy grandes que también comercializan alimentos. También los invito a pensar cuál es el efecto de adquirir los productos, comprarles directamente a los campesinos. Si esta estrategia nos puede ayudar a garantizar o no la salud alimentaria. Recordemos que el proceso que se sigue en la producción de un recurso también afecta a nuestra salud. Entonces, mm, productos agrícolas o aún cárnicos que son, digamos, objetos de mucha manipulación química, a los que se les ponen muchas hormonas, aceleradores de crecimiento y ese tipo de cosas, tiene una repercusión sobre nuestra salud también, ¿no? Eh, los invito a pensarse para sí mismos. Si de alguna manera sufrimos efectos de la malnutrición durante este tiempo de pandemia. La malnutrición se puede identificar en el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso, aumentamos de peso, la obesidad, pero también en la desnutrición, ¿no? En la desnutrición y en la mala alimentación. Y si tuvimos alguna de estas circunstancias durante este tiempo de pandemia, ¿cuáles fueron los esfuerzos gubernamentales que pudimos identificar que fueran orientados a garantizar la seguridad alimentaria? Los invito a pensarlos, a recordar las noticias. ¿Qué cosas podemos identificar como esfuerzos del gobierno para garantizar esta seguridad alimentaria? Si los podemos identificar o si no también, ¿no? Pensemos si a nivel local, por ejemplo, en nuestro departamento, en Cundinamarca, tenemos capacidad de producción y si este es el caso, ¿por qué no se daban esos procesos como se esperaban? ¿O cuáles fueron las políticas o las prioridades gubernamentales alrededor de este tema? Aquí ya pasamos un poco al contexto internacional, en donde se nos dice que hubo un incremento del hambre oculta y del desempleo. Muchas familias fuimos víctimas de alguna manera del desempleo y en noticias alcanzamos a escuchar que un gran índice de la población de nuestra ciudad dejó de comer 3 veces al día para pasar a comer 2 veces al día o inclusive una sola vez al día. Y esta sería un hambre
oculta, el incremento del hambre oculta o del desempleo, por un lado, si nos afectó a nosotros como personas, como individuos, pero también qué repercusiones puede tener estas condiciones sociales, el hambre o el desempleo, en una familia, en un niño, por ejemplo, que está en crecimiento, está en proceso de formación. Son reflexiones que son importantes hacernos. Dice por acá, sin la mano de obra migrante no se puede producir alimento. Creo que eso corresponde más a otros contextos, en contexto internacional. Por acá nos dice, los grandes supermercados han aprovechado la situación para pagar menos a los campesinos. Esta situación la vimos reflejada en todas estas campañas que hicieron los campesinos para poder sacar sus productos y venderlos directamente a las personas a los usuarios, digamos, a los que compran, porque sus cosechas se estaban perdiendo, porque no las estaban pagando al costo ni siquiera de lo que les cuesta a ellos producirla. Este tipo de dinámicas son nocivas, ya que los consumidores nunca encontramos una alimentación a precio justo durante este tiempo. Los alimentos subieron en general de precio y digamos que se veían afectados tanto los campesinos como los consumidores, y los únicos que estaban generando un beneficio eran estas grandes superficies, estos grandes supermercados. Ahora bien, ¿cuál es nuestro papel como consumidores? ¿Cuál es la importancia de nuestro rol y qué cambios podemos generar a partir de asumir nuestro rol como consumidores? En términos de poder adquirir alimentos de calidad, que se refiere a que los alimentos estén frescos, que las cantidades sean adecuadas para tener una nutrición balanceada. Y bueno, desde este punto volveríamos a la posibilidad de comprarle directo a los campesinos. Por acá nos dice, pero la política pública no facilita las cosas. En Colombia podríamos comer sano y de forma económica. Eso yo realmente estoy convencida de ello. Podríamos comer sano y de forma económica si las políticas públicas fueran construidas desde una perspectiva del derecho a la alimentación y no solo con ideas de negocio al respecto de este tema. Es una invitación a pensar. Ahora continuamos con el tema de los tejidos vegetales y sus características. Tomémonos un momento para identificar nuestros saberes. Pensemos, ¿qué es un tejido para cada uno de nosotros? ¿Qué es un tejido? ¿Cómo lo representaríamos mediante un dibujo? ¿Cuáles serían las características de un tejido vegetal? Si hablamos de un tejido vegetal, ¿qué características creemos que pueden tener? ¿Cuáles serían las funciones de los tejidos vegetales? Y haciendo uso de lo que ya aprendimos acerca de los tejidos animales, ¿cuáles serían esas diferencias que pueden existir entre los tejidos vegetales y los tejidos animales? Esta contribución la pueden hacer mediante un Padlet, que el enlace se va a compartir en la descripción del video. Los tejidos vegetales. Bueno, en términos generales podemos decir que, al igual que en los animales, las células de las plantas se agrupan formando tejidos. Sin embargo, los tejidos vegetales son diferentes en cuanto a su función y su estructura. Las plantas están compuestas por 5 tejidos fundamentales, los cuales se encuentran distribuidos en toda la planta y cumplen funciones específicas. Por acá tenemos un tejido epidérmico que cumple la función protectora de los tallos y las hojas jóvenes. Otro tejido parenquima es un tejido fotosintético o de almacenamiento.
suber, que lo encontramos en los tallos y las raíces viejas y también tiene una función protectora. Hay tejidos conductores que se encuentran al interior de los troncos o en los nervios de las hojas. Y otro tejido, por ejemplo, acá tenemos el meristemo, que es un tejido que nos permite el crecimiento en los ápices de las raíces y los tallos. En esta imagen se amplía un poco el tema de los tejidos. Dice que tenemos 5 tejidos. El primero de ellos aparece acá como un tejido de protección. Dice que es la capa externa de las plantas. Las protegen de los agentes externos, al igual que nuestra piel protege nuestro cuerpo. Las plantas también tienen tejidos que las protegen de los agentes externos que pueden ser, no sé, los agentes contaminantes, el exceso de sol, la lluvia. Esto necesitan una protección. Y también nos dice que hay 3 tipos de tejidos de protección: epidérmico, suber y exodérmico. Existen otros tejidos que se llaman meristemático o tejido de crecimiento y claramente, como su nombre lo dice, son los responsables del crecimiento y el desarrollo de las plantas y se compone por células jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Seguramente tiene que ver con la flexibilidad de estas células. Existe otro tejido llamado tejido vascular o de conducción, que está formado por células en forma de cilindros que forman tubos. Conducen el agua y los nutrientes, permítanme cambio de color, conducen el agua y los nutrientes desde la raíz hasta la parte más alta de la planta, que serían las hojas o las flores, y está constituido por xilema y floema. Esto lo vamos a ampliar en las próximas clases. Bueno, tenemos otro tejido llamado tejidos fundamentales, que es la parte interior del vegetal. Se especializa en la nutrición y se encarga de la producción y almacenamiento de los alimentos. La parte interior sería como el relleno, por decirlo de alguna forma cotidiana, de las plantas. Y finalmente tenemos unos tejidos de sostén o tejidos mecánicos. ¿De qué se tratan estos tejidos? Son los encargados de brindar la rigidez a la planta, es decir, de conservar la estructura. Si quisiéramos hacer una referencia, el sistema óseo de nuestro cuerpo, nuestros huesos, nos permiten conservar la forma, la estructura. Bueno, en las plantas existen unos tejidos de sostén o tejidos mecánicos que se encargan de conservar su estructura, su rigidez. Y los hay de dos clases: colénquima y esclerénquima. Al igual que en el caso anterior, se va a ampliar un poco en la próxima clase. Muy bien, chicos, espero que este sea un feliz aprendizaje. Recuerden que el medio de contacto oficial es el correo electrónico cienciasnaturales.jn@gmail.com y que tenemos una tareita pendiente, que es enviar las evidencias del cultivo de lentejas que se había dejado hace 1 o 2 semanas.